Por mi parte no habría problema, pero como les he prometido que también iba a haber imagen, entonces quisiera que la audición esté completa. Pero si no va a haber más remedio, vamos a empezar así. Bueno, parece que ahora ya se está arreglando el problema. Muy bien. Vamos a esperar un par de minutos que entren algunas otras personas que se habían inscrito. Muy bien. Mucho gusto. Voy a, mientras tanto, pasar de a uno para ver, ir conociéndolos. A ver si los puedo ver. Shalom Alejem a todos los que van ingresando. Evidentemente para la próxima clase vamos a empezar 15 minutos antes. Así en el horario previsto ya estamos todos y empezamos directamente. ¿Escuchan la melodía de... Muy bien. Vayan aprendiendo la melodía por ahora. Después vamos a cantarla todos juntos. Vamos a ir probando los distintos elementos que tenemos para utilizar. Ahora voy a subir un PDF donde está escrito el texto de esta canción, de este Nigun que están escuchando de fondo. Y vamos a ver si ustedes lo pueden abrir y leer. Esta primera clase es una clase de prueba para todos, entonces les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, así todos aprendemos juntos cómo se maneja este sistema. Y espero que con el correr de los minutos podamos tener todos los elementos dominados para que el shiur corresponde. ¿Están pudiendo ver el texto que hay en la pantalla? ¿Leen el hebreo y el castellano bien? Muy bien. Veo que tengo una audiencia perfecta. En realidad hay aproximadamente 90 personas inscriptas. Veo que no todos están en el lugar, pero de todas maneras ustedes y los que no ingresaron ahora tienen la posibilidad de volver a ver el shiur todas las veces que quieran. Va a quedar grabado y también los invito a que ante cualquier duda me escriban a la dirección de Spanish Inner Org y entonces durante la semana les voy a ir contestando todas las dudas que surjan. Hoy,
Vamos a empezar hablando yo solamente. Todavía no les voy a dar entrada al audio a las personas en particular, porque quiero que el shiur tenga como inauguración un cierto ritmo, que espero que lo podamos conseguir. Bueno, acá he hecho unas rayas que espero que ustedes no las vean, pero bueno. Bienvenidos a todos. Quiero que todos levanten una copa, si no es físicamente, que la levanten simbólicamente, espiritualmente, y digan Lejaim conmigo, Lejaim, Lejaim, digan una brajá. Voy a esperar 1 minuto, 2 minutos, hasta que ustedes posiblemente consigan un vasito con agua o con alguna otra bebida, y les voy a bendecir a todos ustedes por habernos acompañado tantos años y por estar hoy con nosotros para iniciar esta nueva etapa. Y en nombre del Rav Ginsburg, que me envió una bendición muy grande para todos ustedes, y que espero que que en la clase que viene podamos mostrar el video de esa bendición, que todos podamos ver el video de esa bendición, que todos podamos, como dijimos en la festividad de Shavuot, recibir la Torá con simjá u beprimiut, con alegría y por dentro, desde lo más profundo. Lejaim, Lejaim, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidbaro. Lejaim, Lejaim. Ustedes saben que el ser humano está compuesto del cuerpo y del alma. El alma es la que le da vida a todo el ser, y por un lado divinidad en lo alto, por otro lado está conectado con la parte material de este mundo, empezando por nuestro cuerpo. El alma tiene su esencia, que para nosotros es indescifrable, así como es indescifrable todos los pensamientos y los motivos de Akadosh Baruj Hu. Pero por otro lado tiene sus vestimentas. Por un lado tiene que expresarse en este mundo, y por otro lado tiene que conectarse con su raíz que está en lo alto. Para conectarse con su raíz que está en lo alto, simplemente tiene que ser. Esa es parte de Dios allá en lo alto. Y para que todo eso se pueda expresar aquí abajo, tiene que vestirse, simplemente tiene que ser. Esa es parte de Dios allá en lo alto. Y para que todo eso se pueda expresar aquí abajo, tiene que vestirse con instrumentos. Por un lado, esos instrumentos son el pensamiento, el habla y la acción. Y por dentro está la luz Ein Sof, la luz infinita que Hashem pone en su interior para darle vida. Entonces tenemos la parte consciente de la mente que razona, de los sentimientos que nosotros sentimos y de la acción. Y para que se puedan conectar esas dos cosas, la espiritualidad, que es completamente ajena a todo lo material, con lo material, que es completamente ajeno. El inconsciente en Kabbalah es llamado Keter. Y el Keter, a su vez, tiene distintos niveles, que van desde lo más superior, que es llamado Emuná,
a lo inferior, que es llamado razón o voluntad. Entonces por encima de todo está la parte superior de la corona que se llama Keter, que se llama Emuná, que es la fe, la parte más elevada que es conectada con Dios, que es la que en realidad mueve todas las acciones, todas las intenciones nuestras. Y por otro lado, abajo está la voluntad, que es la parte del inconsciente, la parte de Keter, con la cual nosotros tenemos más contacto y hasta podemos llegar a conocer. Pero en el medio de ellos dos, nuevamente tenemos el placer, cuando viene de la parte de la Kedushá, de la parte de la santidad, hace que todos los niveles, hasta el más bajo, estén conectados con Dios. Y dentro de nuestro mundo, el placer está conectado con el Nigun, que es la música. Entonces, para empezar nuestro curso de Kabbalah, y que esa energía divina, que es esa luz que viene de Akadosh Baruj Hu, pueda penetrar en todos nuestros niveles, en todas nuestras sefirot, en nuestros poderes del alma, para llegar hasta abajo y que sea algo consciente y que pueda ser utilizado. Quiero saber si hay algún que sea algo consciente y que pueda ser utilizado. Quiero saber si hay algún problema. ¿Están escuchando en este momento? ¿Hay algún problema con el audio? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como todo lo que sea estudio de Torah y conexión con Dios, y también todas las cosas que tienen que ver con este mundo, tiene que ser para nosotros un placer, porque estamos sirviendo a Dios. Entonces vamos a utilizar ese placer justamente para conectarnos con Dios, y a través de esa conexión, que esa energía, que esa luz divina que viene desde lo alto, esa fuerza de vida que hace que se muevan todas las cosas y existan, se revela en nosotros. Y eso se hace a través del canto. Ustedes saben que en todas las generaciones, todos los pueblos tuvieron sus cantos, tuvieron su forma de expresar esa parte interior. Pero cuando hablamos del canto que viene de la Torá, hablamos de David Amelech, hablamos de Shlomo Amelech, hablamos de todos los sabios y todos los Rebeim que ellos cantaron a Dios. Estamos hablando de un canto superior, que tiene que ver con ese punto de placer que está allí en lo alto. Entonces, como estamos estudiando Kabbalah y Hasidut, vamos a conectarnos a través de un canto que tiene que ver justamente con eso. Si ustedes leen la traducción, dice: cantaré melodías placenteras y poemas compondré, porque a ti mi alma desea a la sombra de tu mano conocer tus misteriosos secretos. Si lo leemos en hebreo, acá está la fonética en la forma ashkenazí, que es como está cantado, pero si lo leemos en hebreo sfaradí, bueno, vamos a decir, se lee Anim Zmirot Beshirim Erog, Ki Eleja Nafshi Ta'arog, Nafshi Hemda Betzel Yadeja, Ladat Kol Raz Sodeja. En este último verso, Ladat Kol Raz, claves de lo que es el estudio de la Kabbalah. Por un lado, la Dat tiene que ver con Dat, con la sefirá que conecta el pensamiento y los sentimientos.
Da'at tiene que ver con conciencia, tomar conciencia de las cosas que están por arriba para poder transferirlas hacia abajo. Raz son los misterios, y Sodeja, tu Sod, el Sod de Akadosh Baruj Hu, tiene que ver con justamente Kabbalah. El Sod, llamado Chochmat Asod, la sabiduría del secreto. Entonces vamos a poner nuevamente un poco el audio que teníamos antes de los chicos que cantan esta melodía, y con la letra cada uno va a tratar de leer la audio que teníamos antes de los chicos que cantan esta melodía, y con la letra cada uno va a tratar de leer la fonética y meditar en las palabras que pusimos en la traducción. Este nigún fue enseñado después de Simchat Torah en el año 5722, hace más de casi 50 años. En la mañana de Simchat Torah, y cuenta que detrás de esto hay toda una historia. Estos versos fueron compuestos por un Hasid muy grande que vivió hace unos 500 años, que se llamó Yehuda Hasid. Él escribió una serie de poemas que se llaman Smirot HaKavod, los versos, las poesías o los cantos del honor o del Kavod de Akadosh Baruj Hu. Poesías o los cantos del honor o del Kavod de Akadosh Baruj Hu. Cuando hablamos de Smirot o cantos, los judíos de todas las épocas en Shabbat, a la noche, nos sentamos después de comer y haber bendecido el Shabbat y cantamos, nos deleitamos con la reina del Shabbat y disfrutamos de esa luz de la Shekhinah que baja a través de esas canciones. Esta es una de ellas, pero cuenta el Rebbe que justamente estas Smirot que escribió Rabbi Yehuda Hasid no fueron incluidas en el Sidur de Chabad. Pero sin embargo, quiero aclararles que el Sidur de Chabad, el libro con que se hace en la de Chabad, fue compuesto por el primer Rebbe de Chabad, llamado Shneur Zalman de Eliade. Shneur Zalman fue un discípulo de Maggid de Mesrich, que a su vez fue discípulo del Baal Shem Tov. Él compuso
escribió el libro Tanya, escribió Shulchan Aruch, un libro de leyes, y en él se basa todo lo que es Hasidut Chabad, que es directamente la línea que viene del Baal Shem Tov. Pero él no puso estos Zmirot en el Sidur, pero sin embargo cuentan que un día, después de Yom Kippur, a la mañana del día siguiente de Yom Kippur, se levantaron todos a la mañana, muy temprano, allá en Rusia, para hacer tefilá. Y cuando iban por la calle para el Bet Knesset se encontraron con que había un Hasid que estaba bailando en medio de la calle, agarrado de una columna, dando vueltas. Y entonces el Admor Azaken, el Reb Shmuel Zalman de Liadi, les explicó que eso que estaba cantando es justamente estos 4 versos, y estaba tan absorbido por el deleite de haber terminado, de haber estado en Yom Kippur y la elevación espiritual con que se había conectado con Dios, que había pasado todo Yom Kippur, había pasado la noche, pasó todo el día, y todavía a la mañana estaba él cantando absorto estas palabras. Entonces, dice el Rebbe de Lubavitch, enseñó estos versos justamente para que nosotros podamos sentir un poco de esa conexión con Dios y sobre todo de conocer los secretos de la Kabbalah y el Hasidut. Seguramente ustedes habrán estado todos estos años con nosotros y leído todas las cosas que pusimos en el web, todas las enseñanzas de Hasidut y de Kabbalah del Rav Ginsburg, y a pesar de que leyeron y estudiaron y se concentraron y trataron de cumplir con todas las cosas, vinieron a esta cuestión que está por encima de las palabras, pero sentir que el mundo ha llegado al punto en que podemos conectarnos a través de objetos materiales y transmitir por el aire, por toda la atmósfera que rodea el mundo, y como sabemos todas las ondas de radio escapan de la Tierra y van hasta los confines del universo, sentir un poco, como dijo el profeta, que en ese día el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, en este momento yo estoy hablando y una especie de escalofrío corre por mi espalda al sentir que estamos viviendo justamente en esos tiempos en que se está cumpliendo la profecía. Entonces, le vamos a pedir a Dios que ponga sus palabras en nuestra boca y que todo lo que salga de aquí sea solamente para cumplir su voluntad y para transmitir la sabiduría que nos ha impartido a través de la Torá y a través de todos los sabios de todas las épocas. Y vamos a decir otra bendición que decimos los judíos cuando nos enfrentamos justamente a un hecho fundamental. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheheyanu bekiimanu begianu lizman hazeh. Y ahora les pido que, yo sé que dijeron todos amén, pero quiero que me lo escriban, así yo sé que lo van a escuchar. Hemos bendecido a Dios, así yo sé que lo van a escuchar. Hemos bendecido a Dios porque nos ha hecho existir, nos dio la vida y nos ha hecho llegar a este momento. Como decíamos, ustedes están aquí para
seguir avanzando en su camino del conocimiento de Dios y del cumplimiento de sus preceptos. Gracias, David Maluf, que veo que escribes en hebreo. Felicitaciones. Ahora, siempre que nos enfrentamos a un nuevo desafío, es porque nuestra alma necesita algo más. Hasta ahora hemos vivido con lo que sabíamos de las cosas que aprendimos hasta este día. Pero si estamos en este momento, en este curso de Kabbalah, estamos pidiendo algo más. Estamos pidiendo algo que eleve nuestra alma y nos haga conectarnos un poco más profundamente con Dios. Esa elevación uno lo puede tomar como simplemente palabras. Todo el mundo habla de elevar el alma, pero nosotros vamos a tratar de darle algún significado. Y como es la costumbre del Rav Ginsburg, vamos a tomar un ejemplo de la naturaleza. Para saber un poco lo que significa el alma que se eleva, vamos a meditar en la luz. Está escrito que al principio de la creación, Ushmo Levad, él y su nombre solos. Para poder dar, necesitamos a alguien que esté del otro lado. Entonces él decidió crear todos los mundos desde el Ein Sof, desde lo más elevado hasta lo más bajo, porque justamente él quería dar. ¿Qué es lo que quiere dar? Amor. Ese amor a veces está representado por la luz. Cuando uno dice que un poco de luz elimina mucha oscuridad y que hay una ventaja de la luz que viene de la oscuridad, está diciendo que justamente esa luz está llevando adentro suyo amor. La luz, como ustedes saben, algunos de ustedes sabrán, es un fenómeno que fue analizado durante todas las generaciones, pero sin embargo estos últimos 100 y pico de años se empezó a entender de qué se trataba. Estoy hablando, por supuesto, de la luz material que nosotros vemos. La luz material, la energía, por ejemplo, que sale del sol, tiene dos características opuestas. Por un lado tiene características de onda, por otro lado tiene características de partícula. Entonces, si nosotros analizamos un poco qué es una onda, es algo continuo que va avanzando y de acuerdo con su energía va avanzando más rápido, ilumina más, ilumina menos, distintos colores, pero siempre hay una continuidad. Esa es una de las características de la luz, que ilumina en forma continua. Pero sin embargo, el fotón es como un paquete de energía que viaja en forma indiferenciada dentro de ese haz de luz, que a veces se presenta como onda y a veces se presenta como partícula. Cuando hablamos de onda y incrementamos la energía, esa onda se hace más fuerte, más frecuente, aumenta la frecuencia, aumenta la energía, pero siempre se mantiene como algo unido. En cambio, cuando hablamos de fotón, el fotón no va creciendo de a poco como una onda, sino que se produce un crecimiento que se llama de saltos. Y eso lo explica la física cuántica. La física cuántica explica que cuando ponemos energías en un fotón, este acumula energía hasta que salta, se produce un salto cuántico desde un fotón con energía inferior hasta un fotón con energía superior. En un fotón, este acumula energía hasta que salta, se produce un salto cuántico desde un fotón con energía inferior hasta un fotón con energía superior. Y también sucede lo mismo a la inversa. Todas estas cosas las vamos a analizar más en detalle en el futuro, pero como tema general, para saber lo que estamos hablando cuando decimos elevación espiritual,
tenemos que saber que existen dos tipos. Está la elevación dentro de un mismo nivel, que es continua, que uno va estudiando, va profundizando dentro de sí mismo, y va elevándose. Pero llega un momento que el alma necesita dar un salto. Y ese salto no tiene ninguna relación con todo lo que pasó anteriormente. Está explicado que cuando querían pasar, había sabios muy grandes del Talmud en Jerusalén y había sabios muy grandes del Talmud en Babilonia. Pero como eran mentalidades completamente diferentes, de un nivel completamente diferente, dicen los sabios que para estudiar el Talmud de Babel, una persona que había sido uno de los grandes Jajamim, uno de los grandes sabios del Talmud de Yerushalayim, tenía que olvidarse de todo lo que había estudiado para poder empezar el nuevo nivel. Y eso es lo que yo le propongo a ustedes. Baruch Hashem, tenemos muchos inscriptos y esperemos que sean muchos más. Y cada uno tiene su nivel. Hay gente que recién ahora está acercándose, hay gente que hace muchos años tiene su nivel. Hay gente que recién ahora está acercándose, hay gente que hace muchos años nos sigue. Cada uno tiene su nivel, pero cada uno tiene que realizar ese salto cuántico que le permita conectarse con Dios de otra manera. Y para eso tiene que olvidarse de todo lo que aprendió hasta ahora. Olvidarse, evidentemente, no es algo que la persona puede hacer fácilmente, y en realidad no tiene que olvidarse literalmente, sino que en realidad tiene que estar preparado para cambiar su mente. Cuando uno cambia la mentalidad, ve las cosas de otra manera y de repente dice, ¿cómo puede ser que yo pensaba antes así? ¿O cómo puede ser que yo sentía algo así? ¿O cómo puede ser que yo hacía determinadas cosas? Y eso sucede porque esa persona produjo un salto cuántico. Su alma ha pasado a un nivel que ya no le permite entender qué es lo que sucedió antes. Y ese es uno de los trabajos justamente. Esto que estoy diciendo lleva un montón de implicancias y muchas explicaciones de cosas que son inspiradas por los estudios de la Kabbalah, pero no quiero extenderme demasiado, un poco porque es simplemente una clase de presentación, y otro poco porque quiero que a las 11 o 11:10 como máximo, ustedes participen de la clase de hebreo de Hannah Miriam. Hannah Miriam es una persona especial que muchos de ustedes ya conocen y que tiene una capacidad por ahora. Pero a pesar de que ustedes piensen que el estudio de la Kabbalah no tiene nada que ver con el estudio del hebreo, de la Yona Kodesh o la lengua sagrada, justamente es uno de los elementos que ustedes necesitan para hacer ese salto cuántico. Y cuando realicen el salto cuántico van a empezar a ascender en forma continua como una onda de luz, hasta que necesiten dar otro salto. Entonces, de salto en salto, ustedes van a ir sintiendo, cada uno en el tiempo que le corresponda, puede ser que dure un segundo, un minuto, un año, 10 años, cada uno va a sentir que la etapa anterior ya no puede ser comprendida. Entonces, eso por un lado nos trae un problema, porque como lo creó Dios, es que cuide de las criaturas que Dios creó y las conecte con Hashem. Entonces, si nosotros vamos para arriba, nos conectamos y nuestra alma se eleva, puede llegar a suceder lo que le pasó a los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Ellos sintieron una conexión tan grande, una desconexión de todo lo que sea material para conectarse con Dios, que sucedió que
Dios tomó sus almas y se los llevó. Y también hay muchas interpretaciones para esto, pero evidentemente, como fueron castigados, de acuerdo a como está escrito en la parte literaria de la Torá, evidentemente no es esto lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, por un lado, tenemos que realizar el proceso de elevarnos, que en Ratzó tiene que ver con Ratz, que es correr, que es ese justamente el correr del alma que trata de elevarse para conectarse con Dios. Pero como nuestro cometido es justamente que el alma esté dentro del cuerpo, para que podamos hacer las cosas que Dios quiere acá en este mundo, tenemos que estar todo el tiempo pendientes y conscientes de que ese no es el objetivo final, es simplemente un medio para que después podamos bajar en el proceso de Shov, de volver, de retornar. Entonces tenemos Ratzó Vashov. Ese es un concepto muy importante que vamos a tratar a lo largo de todos los Shiurim, que tienen que estar conscientes que lo que están haciendo ahora no es elevarse a los mundos, no es salir de los límites de elevarse a los mundos, no es salir de los límites del cuerpo, sino que es simplemente obtener herramientas, instrumentos, recipientes, para que esa alma, esa luz infinita que Dios puso adentro nuestro, pueda trabajar dentro de los límites de este mundo. Y ese proceso de Ratzó Vashov, de subir y bajar, tiene que ver justamente con el proceso de la luz continua que sube y baja, a través de la onda continua, y también es un proceso que se produce en los fotones. Los fotones se elevan de energía, saltan y bajan de energía, nuevamente para retornar. Entonces, al hacer eso, nos permite, por un lado, subir y tomar energías, inspiración y fuerza de vida para poder trabajar en este mundo, y por otro lado, nos permite descender y conectarnos para transmitir ese amor que hemos recibido por Dios. Entonces, ese amor que a veces se traduce en sustento, a veces se traduce en hijos, a veces se traduce en salud, a veces se traduce en todas las bendiciones que siempre pedimos a Hashem, para que podamos recibirla de Hashem, tenemos que transmitirla. Y esto es un poco, en realidad, la base, el objetivo de estas clases que vamos a dar ahora. Entonces decíamos que la base de la Kabbalah justamente es construir herramientas, recipientes, para poder transmitir esa luz infinita a las criaturas que están abajo en este mundo. Un minuto de descanso para que utilicen otra de las herramientas que son imprescindibles para lo que estamos haciendo, que es la meditación. En hebreo, meditación significa itbonenut, y a eso nos vamos a dedicar constantemente, porque para el judío, para los que aprendemos la Torá y la Kabbalah de acuerdo a las fuentes auténticas, meditar no significa cerrar los ojos, por ejemplo, para olvidarse de las cosas que pasan alrededor, poner la mente en blanco y dejar que pasen cosas sin ningún control, sino que es todo lo contrario. O con los ojos abiertos, o preferiblemente con los ojos cerrados, tomamos conceptos y meditamos en ideas, en palabras, en letras, en ideas que vienen de la Torá, que nos fueron transmitidas por los Jajamim, y utilizamos justamente nuestra mente, Jochma, Binah y Da'at, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, para transformarlo en algo que pueda ser útil para la causa que estuvimos hablando antes. Entonces, itbonenut, que viene de la palabra binah, más adelante vamos a escribir todas esas palabras, vamos a entender cuál es la raíz, vamos a entender
un montón de cosas infinitas que tienen relación con todo esto, pero por ahora tenemos que saber que Itbonenut significa utilizar la Binah. La Binah, que es la segunda sefirá mental, está Jochma, Binah y Da'at, sabiduría, entendimiento y esas ideas que vienen de Jochma, que son como una luz que todavía no tiene forma, las trabajamos dentro de las herramientas que vamos utilizando, que vamos aprendiendo durante toda la vida y que ahora vamos a tratar de refinar, las transformamos en conocimiento. Ese conocimiento es el Da'at, y Da'at es justamente la sefirá que conecta el pensamiento con los sentimientos para que podamos realizar lo que estamos pensando. Después vamos a estudiar que Da'at justamente tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal, Etz Ada'at Tov Verra, que es justamente el origen del pecado, es el motivo por el cual se realizó el pecado original, que es justamente no utilizar el Da'at, no poder realizar el pecado original, que es justamente no utilizar el Da'at, no poder conectar lo que uno piensa, que viene directamente, si hablamos de Adam Rishon, lo que él pensaba era justamente, venía directamente de la sabiduría divina, porque Dios le habló directamente y le puso en él todas las cualidades y todas las herramientas para que pueda realizar su tarea de cuidar del Gan, de la creación que había realizado. Pero ese Da'at, en vez de ponerlo al servicio de la creación, lo utilizó justamente para Tov Uberra, en vez de solamente para Tov. Él entendió, a través de su Binah, que existían cosas buenas y existían cosas malas que Hashem había creado. Y entonces ese Da'at hizo que conociera a su mujer. Da'at es una era a su mujer. Da'at es la sefirá de la conexión, justamente, que conecta la mente con los sentimientos. En general, la mente tiene que ver con el hombre y los sentimientos con la mujer, o mejor dicho, con lo masculino y con lo femenino. Entonces, en vez de utilizar esa jochma y meditar como corresponde para transformarla en un Da'at verdadero, utilizó esas cosas de acuerdo a su propio ego, a su propia entender. Entonces, uno de los objetivos de nuestras clases de estudiar Kabbalah a través de Hasidut es refinar el Da'at a través de Itbonenut. Entonces ahora les voy a dar 1 minuto o 2 minutos para que mediten un poco, no en todo lo que hablamos hasta ahora, porque eso posiblemente les voy a dar 1 minuto o 2 minutos para que mediten un poco, no en todo lo que hablamos hasta ahora, porque eso posiblemente lo tengan que hacer, si ustedes consideran que es necesario, volviendo a escuchar el video. Pero tomen un punto, algo que les haya llamado la atención hasta ahora, y los voy a dejar meditando 1 o 2 minutos con la inspiración del Nigún que escuchamos antes, para que justamente el alma no se vaya para arriba y la podamos regresar aquí abajo a la tierra. Una buena forma de meditar es ver las letras hebreas de este Nigún, tratando de identificarlas con el significado y con la fonética.
Bueno, vamos a continuar. Una de las formas que tenemos para volver a este mundo después de habernos elevado, quiero aclararles que solamente hemos atravesado un 10% de todas las cosas que tenía preparada para este primer shiur, así que van a quedar demasiadas cosas en el tintero, mucho más de las que yo quería, pero es importante saber que para poder estudiar Kabbalah hay que estudiar Torah. No hay una diferencia entre una y otra. La Torah revelada y la Torah escrita, con la Torah oculta y la Torah escrita, con la Torah oculta, no tiene ninguna diferencia. Fueron todas cosas recibidas por Moshe en el Har Sinai. Y justamente quería conectar esto con lo que dijo el Admur Hazaken, que compuso este nigún, que dijo que tenemos que vivir con el tiempo. ¿Cuál es la forma del vivir del judío? Vivir con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si le preguntamos a cualquier persona, vivir con el tiempo, a lo mejor leer el diario, leer el pronóstico del tiempo, o quién sabe estar al tanto de la bolsa, o ir a la universidad. Sin embargo, explicó, cuando le pidió una explicación a uno de sus hasidim, ¿qué significa vivir con el tiempo? Dijo, tenemos que vivir con la Perashat Ashavua, con la enseñanza, con la parte de la Torah que leemos cada semana. La enseñanza, con la parte de la Torah que leemos cada semana. Y justamente esta semana leemos la Perashá Be'alotcha. Hoy, Yom Rishon, el primer día de la semana, Be'alotcha, leemos que Akadosh Baruj Hu le ordenó a Moshe hablarle a Aarón que cuando vaya a encender la menorá, tiene que elevarse unos escalones y Be'alotcha et Aneirot. ¿Qué quiere decir Be'alotcha? Cuando eleves las almas o las candelas, las velas de la menorá, del candelabro del templo del desierto. Entonces en ese momento, explica Hasidut, el sacerdote que simboliza a todo el pueblo de Israel, eleva las almas del judío y las almas de las personas que quieren conectarse a Dios, porque el alma es comparada con una luz, con una vela. Entonces, este proceso de estudio, de elevación, tenemos que hacerlo de acuerdo como dice la Perashá. Be'alotcha et Aneirot, vos vas a elevar las velas. ¿Eso qué significa? Que vas a acercar el fuego a la mecha que está sumergida en el aceite y vas a sostenerlo hasta que ellas se quedan encendidas por sí solas. Y ese es todo el significado. Cada uno tiene que ir y encender el alma de otra persona y estar dándole luz y luz hasta que esa persona brille por sí misma. Veo que en 5 minutos va a terminar esta clase, así que me voy a permitir, con permiso de ustedes, extenderla en 15 minutos más, si ustedes no se oponen, para poder terminar un par de conceptos más que quería transmitirles. Como el Yom Rishon está conectado con el Shabbat y con la semana anterior, vivir con el tiempo también significa estar conectado con el Shabbat que pasamos, y justamente este Shabbat está conectado con el Yom Shishi, con el viernes, cuando festejamos el Hag de Shavuot. Que viernes, cuando festejamos el Hag de Shavuot. Quiero traerles esto para explicarles un poco lo que significa Kabbalah.
Parte de del refinamiento del alma y de los instrumentos para que se exprese el alma es darle el concepto correcto, la traducción y el significado correcto a las palabras que utilizamos. La palabra Kabbalah es una de las palabras más vapuleadas y más distorsionadas que se utilizaron estos últimos decenas de años. Y quiero transmitirles justamente el concepto de Kabbalah, que viene del Shabbat Parashat Naso y de la Perashá y del Chag Shavuot. A las personas les decíamos Kabbalat Torah Besimcha u Beprimiut, como decíamos antes. Ese es uno de los significados de Kabbalah, recibir la Torah. Cuando el pueblo judío estuvo en el monte Sinaí, había salido de estar en el yugo de la esclavitud de Egipto durante centenas de años, y después estuvo 40 años en el desierto, para poder después, al final de todo, poder recibir la Torah. Así como a ellos les pasó esas cosas, nosotros, como personas individuales, también pasamos constantemente ese tipo de proceso. Por un lado, para recibir la Torah, para Kabbalat a Torah, tenemos que estar en el yugo y pasar por el horno de fundición, los Metzarim, que es la traducción de Mitzrayim, de Egipto, pasar por los Metzarim, por las restricciones de este mundo, para poder hacer de nosotros un recipiente a través de la autoanulación. Esa refinación no trata de eliminar todo, sino simplemente eliminar los residuos del material, de la piedra que ponemos dentro del horno, para que quede el metal puro. Esa es una de las cosas que nosotros estamos haciendo, que por suerte a través de Hasidut no tenemos que hacer sacrificios ni tener que hacer castigos. En nuestra época podemos someter a nuestra alma, en nuestra época podemos someter a nuestra alma, a nuestro instinto que se niega a estudiar Torah, a través del placer, justamente, porque el cuerpo lo que busca es el placer, y ofreciéndole el placer del estudio de la Torah, lo estamos sometiendo. Entonces, sometimiento es la primera parte que necesitamos para estudiar Kabbalah. La segunda parte es ir al desierto, como hizo el pueblo judío. El desierto, donde estamos solos, sentimos que estamos desamparados y que lo único que tenemos es Dios, y nos anulamos frente a Él. Entonces, después de someter a nuestro Yetzer Hara, someter a nuestros instintos, para que se dediquen a estudiar Torah y aprendan a disfrutar del placer de Kabbalah y Hasidut, tenemos que autoanularnos, porque el objetivo no es el placer, es uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para transmitir la palabra de Dios, pero en realidad tenemos que anularnos a Kadosh Baruj Hu y hacer que esa autoanulación nos permita hacer un sinor, un conducto adecuado para que nuestro ego no interfiera en la transmisión de su palabra. Y por último, está escrito justamente en el libro de Éxodo, cuando el pueblo judío, el 1 de Sivan, se asentó, terminó en el medio del desierto, se asentó frente al monte, dice, como último proceso, y se asentó, se estableció frente al monte y se estableció en forma plural. Vayetzu salió de Mitzrayim, Vayahanu se estableció en el desierto, Vayahanu Mular. Pero ahora, una vez que se establecieron allí, dice Vayhan Mular, y se estableció, se paró,
acampó en forma singular. ¿Por qué dice Vaihan Israel? Justamente al final de estas tres etapas, porque el final de todo proceso de someter, de autoanular o separar, de separarse en el desierto y de enfrentarse a la entrega de la Torá, es justamente esa dulcificación que proviene de la unión. La unión, Ahdut, es la única forma, es el ingrediente sine qua non que tiene que haber para que la voluntad de Dios se establezca y se realice en este mundo. Entonces, a través de ese sometimiento, a través de esa autoanulación y a través de esa unión, vamos a tratar de justamente hacer que se revele a Kadosh Baruj Hu y nos enseñe todos esos secretos de la Torá, pero que sean en forma revelada y que no sea simplemente una imaginación nuestra. Ese es otro de los objetivos, refinar nuestra imaginación, que lo que nos imaginamos cuando meditamos sean cosas correctas, porque uno se puede imaginar cualquier cosa. Entonces ese es el secreto de la Kabbalah, recibir la Torá de Dios para transmitirla, recibir la tradición, Kabbalah como algo recibido. La Parashat Naso es justamente del libro Bamidbar que leímos este Shabbat, tiene que ver con todos los trabajos del pueblo de Israel en el desierto una vez que recibieron la Torá. Y en este caso específicamente habla de los trabajos de la tribu de Leví, que ya había empezado a hablar al final de la Parashá Bamidbar. Y en Naso se ocupa de dos tribus. Uno es la tribu de Gershon y otra es la tribu de Merari. Con respecto a la tribu de Gershon, explican la Torá, les voy a leer, explican la Torá, les voy a leer justamente, que ellos tenían que llevar las Zot Abodat Mishpachot Agershuni La Abod Ulemasa. Este es el trabajo de la familia de los Gershonitas para que trabajen y que lo transporten. Benas'u et Yeriot Mishkan Bet Oel Moed Mikseu Mikse Atahash Asher Alab Milemala Bet Masach Petach Oel Moed. El trabajo de ellos era transportar, entre otras cosas, las pieles que cubrían el tabernáculo del desierto. Si ustedes se acuerdan cómo era el tabernáculo del desierto, voy a tratar de subir la imagen del tabernáculo. Estaba compuesto por una empalizada exterior bueno, en ese momento no sé qué salió. Ahí no. Están viendo todos el tabernáculo del desierto al lado del Ar Sinai. Por el exterior hay toda una empalizada de columnas de madera cubiertas de plata y recubiertas de pieles. Esas son las cosas que transportaba la tribu de Gershon. Ahora, si ustedes están viendo un punto que yo muevo, en el centro, ven como un globo. En el centro, ven como un cajón. Ese es el Mishkan propiamente dicho. Bueno, les voy a describir. A ver esto.
Ahora ven la flecha roja. Esto que está alrededor en blanco es justamente lo que llevaba la tribu de los gersonitas. Aquí en el centro está el Ohel Moed, es justamente la parte del Kodesh donde Moshe Rabbeinu entraba para hacer la ofrenda del incienso y entrar al Kodesh HaKodashim. Ahí estaba la menorá, estaba el Lechem HaPanim, la estantería con los panes, el Aron HaKodesh con las tablas del pacto, estaba la menorá, y por encima, si ustedes se fijan, hay dos paños. Ven una línea en el medio, como dos paños, uno que cae para cada lado, y esas son también pieles de otros animales que había en el desierto, que estaban unidas, formando dos paños separados que eran transportados por la otra tribu que habla la Parashá Naso, la tribu de Merari. La tribu de Merari llevaba esos paños, y ahí vamos a encontrar, como lo saben algunos que escucharon el shiur de 1820 acerca de la Kabbalah, vamos a encontrar en ese lugar la aparición de la palabra. Cuando en este momento Parashat Naso estamos hablando de Parashat Bamidbar, capítulo 4, verso 21, y las pieles de Merari en el verso 29. Pero en el libro de Éxodo habla justamente de cómo se confeccionan y cómo tienen que ser hechas esas pieles, ese manto que está por encima, y que dice que van a ser pieles unidas y que en el medio se van a unir a través de lazos que van a estar en paralelo uno con el otro y van a unir las dos partes que están separadas. Esos lazos se llaman lulaot, y en la Torá dice que tienen que estar en forma de makbilot. Makbilot, el shoresh kuf bet lamet, que es de la palabra Kabbalah, y que nos va a dar el otro concepto que es, quién sabe, más importante que el anterior, o tanto importante como el otro, de Kabbalah, que es unir cosas que están separadas de un lado y del otro a través de hacer paralelos. Makbilot alulaot, los lazos paralelos. La Kabbalah es justamente eso: unir cosas que están en el mundo de lo espiritual, que la mente no tiene capacidad de entender, con cosas que nosotros vemos todos los días, o que estudiamos, o que aprendemos de la Torá cuando practicamos las mitzvot. Entonces, al comparar nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, nuestro accionar con las cosas que pasan, del cual no tenemos ni siquiera idea, entonces podemos empezar a entender y a elevarnos. Y esa es la otra explicación de la palabra Kabbalah. En general, para terminar el shiur de hoy, les quiero decir que el seder, el orden de este shiur va a seguir el orden que tiene este libro, que se llama ¿Qué es lo que usted sabe, lo que tiene que saber de la Kabbalah? En ese momento está en inglés y lo estamos traduciendo al castellano. Y aquí está explicado todas las cosas básicas. Tenemos 5 minutos para el final, así que ya nos vamos despidiendo. Y por favor, como el curso de Hannah Miriam es hay que abrirlo en otra pantalla, entonces les pedimos, hay que abrirlo en otra pantalla, entonces les pedimos que utilicen el link que recibieron en el otro email para cuando Hannah Miriam entre, pienso que ya entró a la clase, ustedes pueden entrar a la clase de ella. Entonces vamos a seguir el transcurso. Durante la semana vamos a mandar un email con todo
el programa de Kabbalah, le vamos a dar cierto término, cierta duración, para que tengan ustedes idea. Y con eso vamos a tratar de dar el primer salto cuántico y que juntos nos unamos y transmitamos el amor que recibimos de Akadosh Baruj Hu unos a los otros, y a través de eso podamos disfrutar de la revelación verdadera de la luz y de la voluntad de Dios en este mundo, a través de la llegada del Mashiach, que sea pronto en nuestros días, con la redención completa y con todos los seres humanos en paz y unidad. Lejaim, Lejaim, y les voy a dar el link de donde está el Nigún que acaban de escuchar, para que lo utilicen. A través de todo el curso vamos a dar distintos a ver si se puede. Bueno, en el email les voy a mandar el link hasta que aprenda bien cómo se trabaja con esto, para que durante las meditaciones ustedes puedan también disfrutar de esto y los ayude a elevarse espiritualmente. Por supuesto, esta semana les vamos a mandar la perashá escrita como siempre, y ante cualquier duda pueden escribir a Spanish Inner Org, y vamos a estar tratando en la medida de nuestras posibilidades de resolver las dudas que puedan tener, y los invito a conectarse con sus amigos y con las otras personas que hoy no pudieron ingresar al curso, y avisarles que pueden tomar el curso también en forma diferida. Ahí está. Y ahí está el link. Y los dejo con Hannah Miriam. Un abrazo a todos, los hombres por supuesto. Una bendición a todas las personas, y que Besrat Hashem, Dios los colme de salud, de bienestar y de su luz divina. Shalom Aleichem.